¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están ustedes? Este es un nuevo especial de Univida donde siempre le decimos que la salud es vida. Hoy hablaremos de las enfermedades respiratorias. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, son una de las principales causas de muerte y discapacidad en el mundo. Voy a darle algunas dramáticas cifras. 2.000 millones de personas en el mundo están expuestas al humo tóxico en interiores. 1.000 millones al aire contaminante y otros 1.000 millones al humo del tabaco. ¿Qué podemos hacer para prevenir estas enfermedades? ¿Cómo saber si tenemos una enfermedad respiratoria? ¿Cuáles son los tratamientos que existen? Aquí comienza Salud es Vida de Univida. Bueno, para hablar de enfermedades respiratorias, estamos nuevamente junto al profesor de medicina, jefe del personal del Centro Médico Jackson South, director médico del Hospital Jackson Memorial de Miami y además director médico de los Centros Médicos Univida. Bienvenido, doctor Orlando Rodríguez. Antes de comenzar el programa, vi que usted estornudó. Qué bueno, porque debe tener alguna relación con las enfermedades respiratorias. Hoy día queremos hablar de enfermedades respiratorias. ¿Qué llamamos enfermedades respiratorias? Pareciera muy obvia la pregunta, pero para saber qué es, cuán amplio es esto. Mario, las enfermedades respiratorias comprenden todas aquellas enfermedades que no solamente afectan al pulmón, sino también a todos los otros sistemas del tracto respiratorio. Bueno, yo leyendo y aprendiendo para hacer estas preguntas, supe que 25.000 veces al día respiramos, porque respiramos como 16, 18 veces por minuto. ¿Eso es correcto? Eso es correcto. Normalmente una persona en un estado de serenidad está respirando 15 a 16 veces. A medida que aumentamos el nivel de ejercicio, pues obviamente necesitamos más oxígeno en nuestra sangre y la respiración pues aumenta. Le hago una pregunta porque hoy día en la mañana estaba con el kinesiólogo, entonces me decía que yo respirara, porque decía que cuando inspiraba, entonces los pulmones se colapsaban y después cuando expiraba se abrían. ¿Era así lo correcto o al revés? Ya no me acuerdo. No, es un poco al revés. Al revés. Cuando uno inspira, el pulmón básicamente se abre y la presión dentro del pulmón baja y hace que el aire entre a nuestros pulmones y luego, cuando ese proceso ha terminado, uno exhala y el pulmón entonces se colapsa. Ah, ya. ¿Y qué importancia tienen esto, algo que llaman los alvéolos? Porque me habló de alvéolos, pero yo no sé qué es un alvéolo. Los alvéolos, Mario, son unos pequeños sacos que existen a los terminales de las vías respiratorias y son los responsables por el intercambio de gases. Es decir, por ahí es donde el oxígeno entra a nuestra sangre y los productos como el dióxido de carbono salen de la sangre, entran al pulmón y luego salen al aire. ¿Sabe lo que vamos a hacer, doctor? En el próximo bloque voy a traer el cuerpo humano con los pulmones para que usted explique dónde están los alvéolos, porque yo todavía no me los imagino bien, porque ¿cómo son los pulmones, doctor? ¿Cuánto miden? ¿Cuánto pesan? Los pulmones, Mario, tienen una forma de una pirámide, son esponjosos, miden aproximadamente 4,5 pulgadas de altura ¿Ya? y más o menos 2 pulgadas de ancho. El pulmón derecho tiende a ser un poco más grande que el pulmón izquierdo y mide aproximadamente 600 gramos. El izquierdo mide aproximadamente 500 gramos, pero depende del tamaño de la cavidad torácica y depende del sexo. Las mujeres tienden a tener unos pulmones más pequeños. Y le voy a hacer una pregunta tonta, pero yo que soy zurdo, ¿significa que es al revés y tengo más grande el pulmón derecho o al revés? No tiene nada que ver con eso, Mario. Ya. Tiene que ver solamente de que en la parte izquierda el pulmón es más pequeño porque el corazón está sobre la parte izquierda y toma un poco de esa cavidad y en el proceso de desarrollo del pulmón, pues el izquierdo tiende a ser un poco más pequeño. ¿Y cuáles son las enfermedades respiratorias más comunes? Las enfermedades respiratorias más comunes serían las enfermedades que afectan el tracto respiratorio superior, como por ejemplo las enfermedades virales, la sinusitis, la faringitis y también las neumonías que ya bien afectan el tracto respiratorio inferior. Ahora, como queremos que todos nosotros que estamos aprendiendo con usted y queremos prevención, pues lo más importante, ¿cómo sabemos si tenemos una enfermedad respiratoria? Bueno, primeramente, Mario, existen síntomas que la persona desarrolla y los síntomas son síntomas comunes como la falta de aire, la fatiga con el ejercicio, la tos. La tos puede ser producente de un esputo que puede ser ya bien claro, puede ser amarillo, purulento. También tenemos esputo que tiene sangre. Bueno, pero y entonces,
¿cuándo se considera una enfermedad? Porque tiene que haber muchos niveles. ¿Cuándo se considera que una enfermedad respiratoria es grave? Las enfermedades respiratorias graves ya traen consigo un deterioro de la oxigenación, es decir, del nivel de oxígeno en la sangre. Ah, eso tiene mucho que ver con el COVID, porque las personas que estaban entubadas era porque no tenían suficiente oxigenación. Eso es correcto, Mario, porque el COVID es una de esas enfermedades que afectan los pulmones y previene al cuerpo de oxigenar la sangre apropiadamente. ¿Y cuáles son las más comunes? Porque tienen que haber muchas, pero ¿cuáles son eh, las consecuencias más comunes de una enfermedad pulmonar grave? Bueno, las consecuencias más comunes serían hospitalizaciones frecuentes, infecciones frecuentes, el uso de métodos invasivos para esos pacientes, admisiones a los cuidados intensivos y llega a un punto donde pudiesen necesitar un trasplante de pulmón y pudiese ocasionar la muerte. Bueno, ya en el otro bloque, cuando tengamos el cuerpo humano, le voy a preguntar de los trasplantes al pulmón también, pero tengo una inquietud. El asma. ¿El asma es una enfermedad respiratoria? El asma es una de las enfermedades respiratorias, Mario, más comunes con las cuales lidiamos hoy en día. Es una enfermedad que produce constricción de las vías respiratorias, produce inflamación y produce bastante acumulación de muco. Es una enfermedad obstructiva, es una enfermedad reversible. ¿Es reversible? ¿Se puede uno mejorar del asma? Se puede mejorar, ¿cómo no? Y le quiero hablar de todas estas palabras que me parecían griegas: faringitis, amigdalitis, sinusitis, rinitis, bronquitis. Todos los itis significan inflamación. Ah, el itis es inflamación. Eso es correcto. Entonces, de la faringe, una parte de la vía respiratoria superior, inflamación de la faringe, sinusitis, inflamación de los senos nasales, las amigdalitis, inflamación de las amígdalas o las tonsilas o el tejido linfoide que tenemos detrás en la garganta. Bueno, yo siempre me gusta meterme a mí con mis problemas. Yo fui a un doctor aquí en Miami. Bueno, me dijo, lo que usted tiene es apnea del sueño. ¿La apnea es una enfermedad respiratoria o no? La apnea del sueño es una enfermedad respiratoria y créalo o no, una enfermedad respiratoria muy común, la cual causa o viene dada por el relajamiento de los músculos de la garganta que causan obstrucción de las vías respiratorias. ¿Y eso es lo que produce a veces que la gente ronque, por ejemplo, por esta apnea? Y eso es correcto. Uno de los síntomas más comunes de la apnea del sueño pues es el ronquido por la noche y también la falta de respiración. Su pareja, si tiene a alguien durmiendo al lado suyo, pues se dará cuenta de que a veces la persona para de respirar y se asusta y lo mueve para que respire nuevamente. Sí, es verdad. Yo he escuchado de muchas personas que hacen eso. Ahora, yo ya llevo 10 años durmiendo con una cosa que se llama un CPAP, que es un aparato que uno le cubre la nariz o la boca, depende si el tipo duerme con la boca cerrada, solamente la nariz. En mi caso es la nariz y la boca. ¿Eso me ayuda? ¿Qué hace el CPAP? El CPAP es una máquina que le provee a usted una respiración positiva, con una fuerza para que el aire pueda entrar y entonces puede ayudar mejor a ese flujo, a esa ventilación del pulmón. Bueno, yo quiero hablarle de una de las enfermedades que conozco, porque conozco a José Luis Rodríguez, he seguido toda su carrera y seguí su trasplante pulmonar. Pero eso lo vamos a ver después de estos mensajes para conocer un poco de por qué se produce una enfermedad como esta, que creo que se llamaba fibrosis pulmonar, después de estos mensajes. Estamos hablando de enfermedades respiratorias con el doctor Orlando Rodríguez. Muchas gracias, doctor. Vuelvo a la pregunta de la fibrosis pulmonar, porque hay como varias fibrosis, ¿no? Una es la pulmonar, la que tuvo José Luis Rodríguez, que finalmente tuvo que tener un trasplante. Eso es correcto, Mario. Existen diferentes tipos de fibrosis pulmonar. La fibrosis pulmonar es una enfermedad que básicamente afecta el intersticio del pulmón, es decir, el área del pulmón que cubre todos los tractos respiratorios y causa cicatrices en esas áreas y impide la difusión de oxígeno y la entrada del oxígeno en la sangre. Y pues yo vi que al final él tenía un tubo pequeño de oxígeno, mediano y después inmenso, cuando uno ya veía que no podía respirar, pero lo que me sorprende, doctor, es que sobre 75 años no se han hecho muchas cirugías
él ya la tiene 4 años y el hombre se ha recuperado completamente y hasta canta con pulmones prestados. Es extremadamente impresionante ver una persona que depende totalmente de un tanque de oxígeno y en unos meses pues, es una persona completamente normal. Hoy los avances en los trasplantes son muy extremadamente buenos, especialmente en los tipos de medicamentos que estamos usando para que los pacientes no tengan rechazo a este tipo de trasplante. Ahora, hemos hablado bastante del pulmón, yo creo que debemos detenernos un momento de prevenir nuestros pulmones, porque yo creo que esto tenemos que empezarlo desde muy joven. ¿Cuál diría usted que son como lo más importante que tenemos que hacer durante nuestra vida para prevenir la calidad de vida de nuestros pulmones? Bueno, Mario, yo creo que como todo en la vida, hay enfermedades las cuales no se pueden prevenir porque tienen un componente hereditario. Pero sí existe un gran número de cosas que podemos hacer para poder prevenir. Y una de las cosas más importantes que tenemos a nuestro alcance es evitar el fumar y la exposición a los humos, a los componentes tóxicos, químicos de los trabajos que normalmente pudiésemos hacer que se relacionan con este tipo de componentes. Bueno, después vamos a hablar más detenidamente del tabaco y del humo en general. Yo quisiera irme a una enfermedad en que yo he tenido una vez, pero mi mujer ha tenido varias y a lo mejor casi todos han tenido alguna vez esto que es una neumonía. Y parece que una neumonía es una enfermedad al pulmón más seria. La neumonía es una infección en el pulmón por una bacteria, por un virus, un hongo, cualquier componente que básicamente restringe una vez más la difusión de oxígeno o la entrada de oxígeno a la sangre. Hacer un proceso infeccioso atacando los pulmones tiende a tener un carácter bien grave en algunos de los pacientes que terminan en respiradores artificiales e inclusive en algunos pacientes terminan en fibrosis pulmonar o daño severo irreversible del pulmón e inclusive hasta la muerte. Entonces, una de las cosas de prevención importante es cuando una persona, ¿cómo uno se da cuenta que uno tiene algo pulmonar? Porque esto es como silencioso. Yo no sé, yo estoy tosiendo y de repente voy al médico y me dice, no es nada, tiene tos. Pero de repente dice, oh, cuidado, usted tiene una neumonía. ¿Cómo uno tiene que ir oportunamente al médico para prevenir? Yo creo, Mario, que cuando los síntomas se vuelven crónicos e inexplicables, pero uno debe ir al médico para que ese médico le dé una evaluación profesional y nos deje saber si en realidad los síntomas que estamos teniendo son síntomas transitorios o son crónicos y síntomas más severos, los cuales pertenezcan a una enfermedad más grave. Ahora, la neumonía es una enfermedad que necesita reposo, ¿verdad? Eso es correcto. Porque por lo menos a mí me dieron reposo mucho tiempo por tener diabetes y haber tenido además neumonía. Y hago esta explicación porque me parece que dentro de la prevención es lo que tenemos que ir hablando. Claro, y necesita reposo porque este tipo de enfermedad infecciosa, cuando uno se ejercita demasiado, tiende a bajar un poco el sistema inmunológico y entonces queda usted predispuesto a que la enfermedad siga avanzando o se empeore. Ahora vamos a hablar de los fumadores, del tabaco, de los fumadores precoces, porque yo veo a veces niños jóvenes de 13, 14 años que están fumando y otras veces he visto fumando gente de 90 años. Y por otro lado, he visto centenarios que han fumado toda su vida y no les ha pasado nada y hay otros que muy jóvenes le dicen por fumar, usted a los 40 años tiene un cáncer al pulmón. ¿Cómo funciona esto? Porque la gente dice, no, pero si él vivió 100 años, pero no tiene por qué vivir él 100 años. Claro, Mario, el problema es que todo en la vida y cuando se relaciona a enfermedades tiene dos componentes. Tiene un componente hereditario y tiene un componente ambiental. Hay personas que en sus genes tienen un sistema de protección significativa por el cual usted puede fumar toda su vida y quizás nunca desarrolle cáncer. Y hay otras personas donde ese sistema de protección no es tan bueno como el de las otras personas y pueden desarrollar cáncer solamente por fumar por 10 o 15 años. Bueno, al principio hablé de los alvéolos y como trajimos ahora el cuerpo humano ahí, en primer lugar vamos a mostrar los dos pulmones y efectivamente hay un pulmón más grande que el otro. Sí. Entonces, estos son los dos pulmones, este es el pulmón derecho, obviamente está en la parte derecha del paciente y aquí está el pulmón izquierdo. Este es un pulmón que tiende a ser un poco más pequeño por el hecho de que el corazón está en el centro del pecho y toma un espacio del pulmón. Entonces, cuando miramos acá,
este que está aquí en un verdecito azuloso, esos son el tracto respiratorio. Al terminar del tracto respiratorio tenemos los famosos alvéolos, que son saquitos donde el aire se intercambia con los vasos sanguíneos. ¿Qué pasa con los pulmones, doctor, de las personas que viven en lugares que están altamente contaminados o por humo? Hay gente que trabaja en las minas y me parece que ahí hay unas enfermedades que se producen, enfermedades laborales le llaman. Y claro que sí, Mario, y eso es una de las condiciones que afectan a los pulmones, todas estas series de enfermedades por el trabajo que uno realiza. Por ejemplo, las personas que trabajan con carbón, el famoso pulmón negro, por el polvo del carbón, las personas que trabajan con la sílica, las personas que trabajan con el asbesto, que también pues, pueden desarrollar este tipo de condiciones pulmonales. ¿Y qué pasa con el smog? Porque yo soy no nacido, pero he vivido toda mi vida en una ciudad como Santiago que tiene mucho smog. Los Ángeles, California, tiene mucho smog. La Ciudad de México tiene mucho smog. ¿Qué produce el smog en los pulmones del ser humano? Muchísimos estudios, Mario, se han publicado alrededor del smoke y qué es lo que produce. Muchos de los estudios hablan del enfisema pulmonar, muchos de los estudios hablan de exacerbación de condiciones pulmonares como el asma, como la bronquitis crónica, como la bronquiectasia, etcétera, etcétera. Pero no hay un estudio definitivo que diga esto es el único causante de esas enfermedades. Ya que habló de bronquiectasia, me gustaría que me la explicara a mí, porque también tengo bronquiectasia. Bueno, la bronquiectasia es una inflamación de los tractos respiratorios que viene dada muchas veces por una infección y en donde los pelitos que existen dentro de los pulmones, conocidos como la cilia, que son los responsables de mover todas las secreciones que produce el pulmón hacia la garganta, pues se van afectando y entonces quedamos nosotros con mucho de ese muco dentro y entonces tenemos que hacer un esfuerzo mucho más amplio para poder expulsarlo y nos predispone a infecciones del pulmón. Sí, pues hay que estar constantemente tomando antibióticos porque se producen estas infecciones. Esta pregunta me parece que es importante porque nos pasa a todos. Dicen, o pregunto, si el frío y los cambios de temperatura afectan a los pulmones. Después de estos mensajes, por favor. La salud es vida, dice también el doctor Orlando Rodríguez, con quien estoy conversando sobre las enfermedades respiratorias. Y preguntaba si el frío y los cambios bruscos de temperatura tienen que ver con los pulmones, porque dice que se afectan los pulmones o no es efectivo. Bueno, en muchas ocasiones se pueden afectar los pulmones porque lo que pasa, Mario, es que nosotros normalmente respiramos por la nariz. Y al respirar por la nariz existe una serie de pelitos que tenemos en la nariz y un tejido mucoso, el cual calienta, tiene la función de entibecer o calentar ese aire antes de que el aire llegue a los pulmones para realizar el intercambio de gases. En unas temperaturas extremadamente frías tenemos mucha resequedad de las vías respiratorias y entonces esa humidificación del aire, ese calentamiento de ese aire pues no ocurre y el aire llega frío hacia los pulmones, lo cual puede producir inflamación del tracto respiratorio, lo cual puede conllevar a infección, a bronquitis, puede conllevar a exacerbación del asma. Ahora, ¿tiene alguna relación, algunas enfermedades cardíacas que puedan producir algo en los pulmones? Pues yo he escuchado la palabra enfisema y he escuchado enfisema pulmonar y sé que el enfisema al mismo tiempo tiene algo que ver con el corazón. Bueno, hay enfermedades cardíacas las cuales pueden exacerbar condiciones pulmonares de la misma forma que enfermedades pulmonares pueden causar condiciones en el corazón. Por ejemplo, el enfisema pulmonar al cual usted se está refiriendo cuando está en una etapa avanzada puede causar el incremento de las presiones dentro de los pulmones, no la presión sistémica, sino la presión dentro de los pulmones, lo cual conlleva a que el corazón pueda fallar. ¿Pero qué es un enfisema? El enfisema pulmonar, Mario, viene primeramente ocasionado por el cigarrillo o el fumar. Es un problema donde los alvéolos, los saquitos de lo que estábamos hablando anteriormente, se destruyen por este humo del cigarro y entonces el cuerpo queda predispuesto a bajas condiciones de oxígeno
y a medida que va avanzando, porque es una enfermedad progresiva, pues entonces las personas terminan con oxígeno permanente en la casa e incluso algunos de ellos en trasplantes de pulmón. Y a propósito del cigarrillo, yo me encuentro con mucha gente que dice, yo ya no estoy fumando, yo fumo estas cosas de vapor, no sé cómo se llaman estos cigarrillos que no tienen nicotina, tienen vapor. Esos cigarrillos son iguales o peores de tóxicos que los cigarrillos normales, don Mario. Sí, cómo no. Yo he tenido dos muchachos jóvenes que han fallecido a consecuencia de este tipo de cigarrillo. Produce un proceso inflamatorio bastante severo dentro de los pulmones. Algunas veces son reversibles, pero algunas veces llega al deterioro del paciente como tal y a la muerte del paciente. Estamos por terminar este programa y yo quisiera preguntarle si hay algo que usted quisiera agregar, si hay algo que usted quisiera decir con respecto a los pulmones y las enfermedades respiratorias como prevención, especialmente para las personas mayores. Porque las personas mayores me imagino que son más sensibles a todas estas enfermedades respiratorias. ¿Cómo no? Y yo creo, Mario, que una de las cosas más importantes, como usted bien dice, es la prevención, porque hay cosas que no podemos prevenir en algunas de estas enfermedades, pero la prevención, y yo creo que en las enfermedades respiratorias la parte más importante es tratar de prevenir el fumar, tratar de, no solamente como fumador primario, sino también como fumador secundario. También a todas aquellas personas que estén trabajando con productos químicos, los carpinteros, los albañiles, los pintores, etcétera, que usen la protección adecuada con sus máscaras para poder prevenir algún tipo de enfermedad pulmonar en el futuro. Y lo último, antes de despedirme, como vivimos en Miami, hay personas que dicen que el aire acondicionado los afecta y les da tos y que eso ¿puede tener alguna consecuencia pulmonar o respiratoria? Bueno, una vez más, el aire y las condiciones frías ambientales pues pueden producir exacerbación de condiciones previas que el paciente pueda tener, como por ejemplo el asma y la bronquitis. Como usted estornudó antes de empezar, espero que no tenga ninguna enfermedad respiratoria. Le agradezco mucho, doctor Rodríguez, y será hasta nuestro próximo programa, que siempre decimos: la salud es vida, eso es lo que dice Univida. Espero que le haya gustado el video. Suscríbase aquí a mi canal, llame a sus amigos para que se suscriban aquí también y dele a la campanita. Y le recomiendo que siga viendo mi video porque tengo muchos videos, siga aquí.